La gran bestia, el 666, el ocultista más importante del siglo XX para muchas personas y finales del XIX, el fundador de Telema, aquel que influyó en muchos grupos de rock que terminaron siendo considerados por muchos satánicos. Hoy vamos a hablar de él. Observen el testimonio nada más y nada menos que de Jimmy Page, uno de los fundadores de Led Zeppelin. Mi participación en el Golden Dawn se debe a que yo estaba muy interesado en el misticismo oriental y occidental y pasé leyendo e investigando cuando era más joven. Supongo que eso es todo. Hubo algunos personajes muy eminentes en Golden Dawn y me pareció muy interesante ver la historia de aquellos que habían estado en él. Y este tipo de movimiento esotérico y también algo de lo que sucedió a raíz de él. Él es una estrella de rock y habla nada más y nada menos que de Aleister Crowley. Y hoy les vamos a contar sus secretos y su historia. Rubiela Hernández. Alejandro Bernal. Para muchos es el anticristo, la gran bestia. Los papás le tenían miedo. Los papás decían, mi hijo está escuchando música del demonio. Sale incluso en una fotografía en uno de los LPs de los Beatles, de Paul McCartney y de John Lennon. Pero también tenía un libro que escribió porque él dice que contactó una extraña entidad nada menos que en Egipto. Vamos a hablar del señor Aleister Crowley. Y para eso estamos con Rubiela Hernández. Rubiela, gracias por venir. ¿Y qué fuerza tiene este personaje histórico, no? Pues tiene tal fuerza que todavía tiene seguidores y hoy día su religión todavía tiene personas que profesan pues toda su doctrina. Yo diría que el inspirador de que yo me haya vuelto investigadora alguna vez en la vida, porque siendo adolescente me encantó el tema de Aleister Crowley y su relación con Led Zeppelin y empiezo a meterme mucho en el mundo del misterio a través de este tema. Y hemos titulado este programa Revelaciones del Anticristo, porque él mismo decía que él era el anticristo, él lo sostuvo, por eso él se llamaba 666 a sí mismo, el número de la bestia. Este programa, quiero contarles, es gracias a que hace unos días con el señor Alejandro Bernal, que tiene un canal espectacular de YouTube, que lo sigan, que se llama Mandrágora, hicimos un podcast entre los dos para mi canal de YouTube que se llama Los Audios de Cruz Escribiente y hemos recibido miles de personas que dicen quiero saber más de Aleister Crowley. Si quiere ver esa entrevista, vayan a Los Audios de Cruz Escribiente y ahí está Alejandro Bernal. Alejandro, ¿por qué nos llama tanto la atención este personaje que murió hace ya tanto tiempo? Esteban, un saludo para ti, para Rubí, para todos los espectadores de Más Allá. Me atrevería a decir que Aleister Crowley es una figura que trasciende el misticismo y se ha convertido en un auténtico ícono de la contracultura que ha inspirado a una gran cantidad de músicos, de artistas, de personas que, tal y como decía Rubí, al día de hoy siguen su leyenda, la mitifican y que esto hace que este personaje haya pasado a la posteridad. Bueno, y nuestro equipo preparó una nota sobre Aleister Crowley. Obsérvela. La bestia, 666. Frater Perdurabo, el profeta de Aiwass, el gran mago negro. Son algunos de los nombres del ocultista más famoso de todos los tiempos, Aleister Crowley. Un místico que desafió la moral y costumbres de su época y se vinculó con personajes de la talla de Adolf Hitler, Winston Churchill y Fernando Pessoa, mediante rituales iniciáticos repletos de simbolismo y magia. Magia que combinaba a Crowley con una vida desaforada, pues pasaba sus días consumiendo hachís, cocaína y el éter, mientras promovía orgías y ritos sexuales entre quienes seguían su doctrina llamada Telema.
Su filosofía traspasó las fronteras de la historia, siendo considerado el padre del satanismo moderno y vinculado con artistas y músicos célebres como Ozzy Osbourne, Jimmy Page y los integrantes del grupo de metal Ghost, quienes consideran al ocultista inglés como su maestro. Veneración que también ha sido retratada en películas como Aleister Crowley, Legend of the Beast de 2013. Y Chemical Wedding del director inglés Julian Doyle de 2008. That has been possessed by the greatest spiritual leader of modern times. Aleister Crowley. Acompáñenos esta noche a develar los oscuros secretos de uno de los personajes más enigmáticos de la historia, solo aquí, en Más Allá. Un personaje que influyó la cultura popular, pero que también nos vincula a los seres humanos con lo místico, porque lo místico siempre estuvo en su vida, el lado oscuro. Pero ese lado oscuro que para muchos es satánico, pero para otros liberador. Y en la vida, en la juventud de Aleister Crowley, encontramos tal vez los vínculos que lo convirtieron en el gran padre del satanismo moderno, en el gran bestia, en el gran 666. Alejandro, ¿cómo fue la juventud de Crowley? ¿Cómo se convirtió en esta gran figura pública? Yo creo que has comentado un punto clave a la hora de hablar de Aleister Crowley, y es esa búsqueda de la libertad a través de la oscuridad. Un hombre que quedó huérfano desde muy joven, era hijo de Emily Bertha Bishop y Edward Alexander Crowley. Resulta que pues él, al quedar huérfano desde tan pequeño, es criado por dos tías solteras. Estas mujeres hacían parte de un grupo bastante extremo en el ámbito del cristianismo, las hermanas de Plymouth, y lo educan en ese marco de mucha restricción, de mucha opresión. Edward Alexander Crowley, Aleister Crowley, genera una gran aversión por el cristianismo desde muy temprana edad, y siempre intentó convertirse en un personaje que a través de su vida mostrara una faceta diferente, una gran crítica que se podía manifestar con sus actos contra ese cristianismo en el cual lo habían educado. Luego, cuando ya entra en su juventud, comienza a estudiar en la Universidad de Cambridge, una de las más importantes del Reino Unido, y es un hombre que en ese punto se abre al mundo de las letras. Aleister Crowley, aparte de eso, es un hombre que, además de las publicaciones oficiales que realizó, un poeta bastante atinado, con una calidad a la hora de crear letras y obras bastante interesante. Y continúa en este programa, porque más adelante vamos a hablar de cómo este señor se vincula nada más y nada menos que con Adolf Hitler y con un señor que también fue muy importante, que fue Winston Churchill, y cómo muchos de los símbolos mágicos que le enseñó Crowley se volvieron símbolos propagandísticos durante la Segunda Guerra Mundial, y poetas como Fernando Pessoa. Cuando Crowley, que era un millonario, empieza a estudiar, entra en un grupo ocultista. Y después de eso, que se llama la Golden Dawn, y otras de estas fes, otros de estos grupos herméticos, que después se van a retratar en la cultura popular y en el rock. ¿Por qué cree que esto pasa, Rubiela? ¿Cómo él entra, digamos, a estos grupos herméticos, y cómo acabamos de ver a Jimmy Page hablando de la Golden Dawn? Yo pienso que lo que sucede con Aleister Crowley es esa ley de los opuestos, ¿no? Crece en un hogar extremadamente religioso, con algunas trazas de secta religiosa muy fuerte, y pues él se va en su adolescencia al otro lado, al lado completamente oscuro. Es un seguidor del ocultismo, cree que tiene poderes sobrenaturales. Además, él siente que la magia pasa por su cuerpo y que él es capaz de materializar esa magia, y entonces lo volca a los escritos y, bueno, a las diferentes manifestaciones que lo convierten en un filósofo de cierta manera. Más allá de cualquier cosa, es un gran pensador, más allá de lo que las personas crean si deberían seguirlo o no deberían seguirlo. Es un gran pensador que además tuvo una pésima propaganda que le ayudó a generar también la mitificación de quién es Aleister Crowley hoy día. En la prensa inglesa lo decía que era la bestia, decía que era lo peor que le había pasado, el hombre más malo del mundo, y entonces, pues, por supuesto, esto generó
generó tantos odios como amores detrás de su imagen. Lo titulaban el hombre más malo del mundo, del planeta, pero él también gozaba un poco de eso, ¿no? Él decía, listo, que hablen mal de mí, al estilo de Oscar Wilde, que decía que no importa si hablan bien o mal, pero él lo gozaba, ¿no? Era un showman. Sí, tal cual, Esteban. Hay que tener en cuenta que esa gran leyenda negra alrededor de la figura de Aleister Crowley era instada por él mismo. De hecho, me atrevería a decir que fue un gran precursor del automercadeo. Era un hombre que se sabía mercadear muy bien y, como decía Esteban, un hombre que venía de una familia muy adinerada, un hombre con una muy buena capacidad de adquisición y que utilizó esa posición para rodearse, para adquirir propiedades, para hacer viajes fascinantes que vamos a desarrollar en el transcurso del programa. Además que eso es lo que lo convierte realmente en esencia en el rockstar, porque a pesar de que Aleister Crowley no es músico, es en esencia el primer rockstar que existe. Entonces, por eso es que está vinculado con el mundo de la música, por la manera en cómo actuaba, por la manera en cómo veía al mundo, por su doctrina de haz lo que quieras. Se convierte en pues la figura central también de del movimiento hippie y pues por supuesto que del rock. Claro, porque es muy libertario, ¿no, Rubiela? Pero tiene otra conexión. Lo que nosotros en América Latina llamamos brujería, en Europa le llamarán magia negra o libros, grimorios y demás. Y él como que recoge eso y lo vuelve de alguna manera una doctrina filosófica que se va a llamar más adelante telema, ¿no? Como que él dice, yo sé que existe la magia, que nosotros llamaríamos la magia oscura, la magia negra, pero la puedo utilizar para ser libre, ¿no? Libertad sexual, por ejemplo, y libertad individual. Libertad sexual, libertad de consumo de sustancias, libertad de hacer lo que quiera, que lo traduce en este libro, que es el libro de la ley, que él dice que pues, fue dictado por Aiwass, un personaje que está vinculado con Egipto. Y pues él lo que hace, que pues de hecho aquí podemos ver... Aquí podemos, por favor, si pueden enfocar en esta está edición. el manuscrito, porque él decía está que... la letra de Crowley, perdón, que decía que él tenía, le dictaba, ¿no? En la madrugada, este libro lo escribió en cuestión de muy pocos días, decía que le dictaba a esta entidad qué era lo que debía decir. Y pues básicamente su doctrina es eso, haz lo que quieras. Y al ser esta la doctrina, por supuesto que todos los grupos religiosos del momento se vinieron en contra de él, cosa que él disfrutaba y, como Alejandro decía, aprovechaba, porque pues se volvió un tema de marketing que lo impulsó y que hoy día lo tiene pues siendo quien es. Y pues esto se mitifica con las diferentes bandas, artistas, escritores. De hecho, hay alguna conexión hasta con Lovecraft que hay detrás de la oscuridad de Aleister Crowley. Todo lo que ustedes quieran se conecta, pero lo vamos a ver después de comerciales. Viene Hitler, viene Aiwass, que es una entidad. Ya Alejandro nos va a contar todo esto. Por ahora los dejamos con estos libros, antes de irnos a comerciales. Este señor que se llama Marcos Agúnez escribe La amante del populismo. Es una biografía de Benito Mussolini, de la hija más rica de Benito Mussolini, se lo regalo a Alejandro Bernal. Y este libro que se llama La señora March, que lo consiguen en cualquier librería del país. La señora March es una novela muy interesante, gracias a John de Penguin Random House. No se vayan porque viene lo mejor aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos del ocultista mayor. Un saludo grandísimo a la gente de Argentina, que es bastante amante del rock. No sé por qué en ese país nos escriben tanto siempre que es rock, y siempre que sale aquí Rubiela dicen, Argentina se vuelve masivo. Si usted nos está escribiendo en este momento, aquí abajo, colóquenos desde dónde están para que yo sepa. Un saludo a la gente de Uruguay, de Colonia de Sacramento, que es una ciudad muy bonita frente al mar, en donde yo estuve tomando grapamiel hasta que no quiero volver a tomarla porque todavía tengo resaca. Y también un saludo grandísimo a todos los que están en Medellín, Colombia, que hace poco estuvimos allá en la fiesta del libro. Antes de continuar, yo quiero decir dos cosas muy sencillas. Y vuelvo a decir, gracias aquí a Alejandro Bernal, que tiene un podcast y un canal de YouTube que se llama Mandrágora, donde ha estudiado estos temas. De ahí salió este tema, y de un podcast que está en un canal de YouTube que se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Ese canal, Los Audios de Cruz Escribiente, es como Más Allá, pero en podcast, para que los escuche mientras va manejando, lo que sea. Vaya allá y suscríbase y vea lo que está espectacular. Ahora sí, observen la historia de Aleister Crowley cuando supuestamente, según él, se encontró con una entidad espiritual que tomó posesión del cuerpo de la mujer y le dictó el libro de la ley, que es como la Biblia de Telema, de su movimiento. Observe la historia.
Edward Alexander Crowley nació el 12 de octubre de 1875 en el Reino Unido en medio de una rígida tradición mística cristiana que lo llevó a ser recordado como uno de los grandes satanistas de la historia. Tras quedar huérfano y heredar una gran fortuna, fue criado por dos tías solteras que pertenecían al mismo grupo religioso que sus padres, los hermanos de Plymouth. Crowley estudió en Cambridge, alejado del control familiar. Escribió ensayos, novelas y poemas eróticos y empezó a mostrar un gran interés en la magia tras leer el libro La Cábala Desvelada de Samuel Liddell MacGregor, un célebre ocultista británico. Inspirado en las páginas del oscuro ensayo, Crowley ingresó en 1897 en el templo de Isis Urania de la Orden Hermética del Alba Dorada, una organización secreta y esotérica en la que se estudiaba y practicaba la magia, la nigromancia y la alquimia. Cansado de la rigidez de sus maestros, Alistair se alejó de la orden, viajó a Egipto y pasó una noche dentro de la Gran Pirámide de Giza, donde afirma se manifestó Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura, en forma de luz astral. Días después, Crowley y su esposa Rose visitaron el Museo Egipcio de El Cairo, en donde la mujer entró en trance frente a una extraña pieza, el dios Horus, descubierta en 1858 y que Crowley bautizó como Estela de la Revelación. Desde ese momento, el apartamento de la pareja se transformó en un templo donde invocaron dioses y demonios egipcios como Aiwass, un ser que según Crowley era el dios oscuro, la bestia que está más allá del abismo. ¿Qué oculta la leyenda de Crowley? ¿Cuál es su importancia entre las sociedades ocultistas y herméticas alrededor del mundo? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, aquí la historia sí se vuelve totalmente de misterio, porque este señor, Alistair Crowley, se va hasta Egipto y en el museo mira una tablilla, una inscripción que dice 666, la pieza número 666. Y él dice que en ese momento su esposa, que antes habían pasado una noche dentro de la pirámide, o sea, es que irse a quedarse una noche dentro de la pirámide, eso lo hizo también Napoleón Bonaparte y lo han hecho muchos otros que dicen que han tenido iluminaciones y contactos místicos. Pues Crowley dijo que después de pasar la noche se fue, como les conté, al Museo Británico y ahí su esposa entró en posesión y el apartamento de él se convirtió como una especie de centro espiritual y un espíritu llamado Aiwass le dictó el libro de la ley. ¿Es verdad esto? ¿Cómo es esta historia? Esa historia es fascinante, Esteban, y creo que es gran parte del misterio alrededor de Alistair Crowley. Era el año 1904, Crowley viaja con su esposa Rose Kelly al Cairo y tan pronto llegan, Crowley se hace con un extraño papiro, un papiro en donde estaba descrito un ritual. Crowley siempre se sintió muy atraído por estos rituales de magia. Él realiza uno de estos rituales dentro de la habitación del hotel en la cual se hospedaba con su esposa y comenta que después de realizar esto, Rose, su mujer, comienza a comportarse de una manera muy extraña. Él dice que la sentía como si estuviese poseída. Entonces le dice a su esposa, demuéstrame de alguna forma u otra que en realidad no estoy hablando con mi esposa, sino con un espíritu. Y Rose es quien lo lleva al Museo del Cairo. Y resulta, de acuerdo a las versiones oficiales y al mismo Alistair Crowley, que su mujer se queda detenida en pleno museo y le señala una pieza. Cuando Crowley se dirige hasta la pieza y observa la nomenclatura de la misma, era la Estela de la Revelación que estaba marcada con el número 666, el número de la bestia. Para Crowley esta fue una señal indefectible de que en efecto su esposa estaba en estado de posesión y comenta que esa misma noche, cuando se encontraba de nuevo en su habitación, se aparece frente a él Aiwass, un ser místico, un ser venido de otro mundo que de acuerdo a Alistair Crowley era el mensajero de los dioses egipcios quien le dictó el libro que sostengo en la mano, el libro de la ley, bajo el cual se cimenta gran parte de la filosofía y del culto de Telema, un libro dictado por un mensajero de los dioses egipcios. Y un libro que para el cristianismo es satánico, porque estamos hablando de que lo dictó una entidad que no es Yahvé o Jehová.
Rubiela, mira que hay una cosa muy interesante en todas estas historias que nos lleva a Mahoma, porque Mahoma, por ejemplo, también entró en contacto con el arcángel Gabriel y él le dicta el Corán. Y también, por ejemplo, cuando María va a buscar a Jesús en la tumba, le aparece un ángel que para muchos es Rafael, otros dicen que es Gabriel, y le dice: ¿por qué buscas entre los muertos aquel que está vivo? Y también fue otro ángel el que fue en el tiempo de Moisés y mató a la gente, a los primogénitos, el ángel exterminador. Aquí es una historia muy similar, ¿no? De una entidad que entra en contacto y le dicta una revelación a Crowley, ¿no? Pues habría que ver hasta qué punto también la influencia de todo ese mundo cristiano en su niñez, ese estar en esa secta cristiana, pues también de alguna manera se traduce en lo que sucede aquí y cómo homologa las situaciones para hacerlas más sagradas. En esencia, Crowley es un transgresor. En ese momento, decir lo que dijo y cómo lo dijo, y hablar del sexo libre, y hablar de la homosexualidad, y hablar del consumo de drogas como lo hizo él, y pues todas las cosas además que se le atribuyen, pues por supuesto tuvo que haber sido demasiado fuerte para la época, y pues lo vemos en la manera en cómo lo describen, en la manera en cómo lo referencian como el hombre más malo del mundo. Pero básicamente es un influenciador de su época, porque muchas personas, por supuesto, están acordes, sobre todo en el momento, digamos que en el movimiento hippie, empieza a haber una cantidad de personas que están de acuerdo con lo que él dice: haz lo que tú quieras, haz lo que quieras, y se vuelve el lema de una u otra manera de poder decir: como ser humano no tengo que depender de ninguna religión. Entonces ahí le dan la vuelta y padre del satanismo, ¿no? O sea, es extraño porque esa fina línea no está tan bien descrita. Lo llaman el padre del satanismo, pero cuando uno lee el libro y en esencia uno, mirando las líneas, lo que él promueve dentro del libro es el hedonismo y el querer el ser humano hacer lo que quiera, lo que lo complazca y lo que lo haga feliz. Muchos dicen que era zoofílico, necrofílico, muchos dicen que tenía todas las ETS, enfermedades sexuales en su cuerpo, que estornudaba y lanzaba sífilis y gonorrea por el aire. Muchos dicen que también cuando hablaba hacía que la gente se volviera malvada y demás. Pero yo creo que es un personaje que está en este mundo del misterio porque él mismo quería proyectarse así y eso lo hacía una estrella. Y mucho de lo que dicen los hippies, los pacifistas, hasta el mismo símbolo del pacifismo, dice que viene de estos elementos místicos que él mostraba en Telema, y la idea del amor libre la sembró de alguna manera Crowley, ¿no? Al día de hoy, Esteban y televidentes, los seguidores de la filosofía de Telema entran como una especie de oración o trance, siempre apuntando hacia Boleskine House, que fue una propiedad que adquirió Aleister Crowley a finales del siglo XIX, a orillas del lago Ness, un lugar donde él también invocó a una extraña entidad. Luego abandonó esa casa, fue adquirida por el actor británico George Sanders. A George Sanders fracasó totalmente en vivir en este lugar. Nuevamente la vende, pasa por varios dueños, uno de ellos termina suicidándose en el lugar, y luego hacia la década de los 70 es adquirida por el gran Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, a quien vimos en la introducción del programa, un hombre también que sentía mucha atracción por el ocultismo, por la figura de Aleister Crowley. Y uno de los grandes hitos en ese Boleskine House es que Jimmy Page, de acuerdo a él y algunos de los biógrafos de Led Zeppelin, compondría los primeros acordes de Starway to Heaven, una de las canciones más importantes de la historia, no solo de la banda, sino de la historia del rock, ahí mismo en Boleskine House, esa propiedad a orillas del lago Ness. Y ustedes no se muevan porque después de comerciales, ahora sí viene Hitler, viene Churchill, viene el metal, viene Jimmy Page, viene nada más y nada menos que Ozzy Osbourne. Todo lo que se vincula al final con este gran Papa 666, Papa Negro para muchos, el fundador del amor libre. Por ahora los dejamos con este libro que les recomendamos, que nos envía Umbriel Editores. Es ficción literaria, es Algún día volveré a buscarte, una novela para muchos impactante. Gracias a Umbriel Editores, esa se la regalo aquí a la señorita y a la investigadora Rubiela Hernández. Gracias. Y les dejamos este libro, La autopista Lincoln, que es una novela para muchos increíble, que la pueden conseguir en Salamandra de Penguin Random House, gracias a John y sus hermosas cebollas o cañeras. Nos vemos después de estos comerciales porque esto es Más Allá.
Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de Aleister Crowley. Gracias aquí a Vidal Arturo López, él siempre está, a ustedes lo queremos mucho, a Edison Giraldo, a FJ Crespo, a Fierita 83, también hay alguien por allá, Lili Fortaleza en Bahía Blanca, saludos a Bahía Blanca, nos están escribiendo desde una ciudad de Perú que yo no conozco y quiero conocer, que se llama Pucallpa, en la Amazonía. Gracias a la gente de Pucallpa, la gente también aquí de Armenia, Colombia y de la Tebaida, de donde es Joan Arenas, y también la Liendra, que algún día espero traerlo aquí y que nos hable de sus misterios. Ahora sí, hablemos de lo que conecta de alguna manera a Aleister Crowley con Hitler y con Churchill y otros personajes de la Segunda Guerra Mundial. Conexiones que parecen extrañas, pero que tienen que ver con la magia y los símbolos ocultistas. Obsérvelo. Aunque Aleister Crowley llegó a ser catalogado como la persona más malvada del mundo por la prensa europea, su influencia sobre los principales políticos y aristócratas de Europa fue trascendental durante la Segunda Guerra Mundial. Una influencia que llegó hasta Winston Churchill, el primer ministro británico, quien supuestamente le pidió consejo durante la Segunda Guerra Mundial y adoptó el símbolo de la V como un gesto de victoria frente a la esvástica de los nazis, que sería un símbolo de poder místico. Asimismo, existe la leyenda de que la madre de Barbara Bush, esposa del presidente George Bush, Pauline Pierce, participaba en sesiones de sexo y drogas junto a Crowley, de quien quedó embarazada. Por otro lado, el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, llegó a obsesionarse con el ocultista, tanto así que compró la mansión Boleskine que el mago negro poseía en el misterioso lago Ness, donde se decía que se realizaban misas negras y diversos sacrificios. En su álbum Led Zeppelin 3, Page insertó el famoso lema: "Hacer lo que quieras será la única ley", sin que lo supieran los demás miembros de la banda. ¿Pudo Aleister Crowley manejar los hilos del poder de gobiernos? ¿Es Crowley una representación del poder de la magia y el ocultismo, o simplemente es un espejo de nuestras propias contradicciones? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, y para hablarnos qué relación tuvo Aleister Crowley con Adolf Hitler, nada más y nada menos que Adolf Hitler, señores, y como Winston Churchill está Alejandro Hernán. ¿Cómo es esa relación con estos personajes? Esta parte de la historia es fascinante porque Aleister Crowley, quien era un hombre pues muy adinerado, a comienzos de la década de los 30 se va a vivir a Alemania, ya no contaba con tantos recursos, y en este país conoce a Fernando Pessoa, uno de los escritores más importantes en el ámbito de la lengua portuguesa, y me atrevería a decir que uno de los escritores europeos más importantes del último siglo. Como Crowley era un hombre que se movía en círculos ocultistas muy importantes, en ese entonces en Alemania estaba surgiendo el movimiento nazi con mucha fuerza. Los mayores expertos en ocultismo, me atrevería a decir que del siglo XX, estaban vinculados con el nazismo, así que en este contexto Crowley se comenta que le hace llegar un documento a Adolf Hitler en donde le habla sobre los preceptos de Telema, sobre estas experiencias que tuvo con Aiwass y todo lo que consignó en el libro de la ley. Lo que comentan algunos de sus biógrafos es que Adolf Hitler, cuando lee este informe que le hace llegar a Aleister Crowley, lo desecha, le parece que simplemente son una especie de habladurías de un británico que no tenía por qué comentarle ese tipo de cosas, así que Crowley regresa a Inglaterra bastante molesto con Hitler, y se dice que ahí es donde contacta al servicio secreto británico y les ofrece sus servicios. Ya aparece entonces, estalla la Segunda Guerra Mundial y él les dice: miren, yo a través de mi poder, de mis canalizaciones, puedo ayudarles a encontrar embarcaciones nazis en el océano si quieren contar con mis servicios. La versión oficial dice que la fuerza militar británica desestimó este ofrecimiento. Sin embargo, lo que sí es muy extraño es que hasta ese momento Winston Churchill, el primer ministro británico del momento, no realizaba extraños símbolos ni ese conocido V de victoria
con la que figura en muchas fotos y videos, y particularmente después de que Crowley tiene ese contacto con el ejército británico, se ve a Churchill comenzar a realizar ese signo. Lo que comentan los biógrafos de Crowley es que Churchill y Crowley se reúnen. Crowley le enseña ese signo como una especie de símbolo de victoria que le permitiría a los británicos y a los aliados superar a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La esvástica nazi, la esvástica poderosa de los ocultistas de Thule contra la V de Victoria de Telema y los ocultistas de Crowley. Realmente esto es demencial. La Segunda Guerra Mundial también fue una guerra mágica en sus símbolos y en sus prácticas. Unos tenían astrólogos y parece que los ingleses tenían a Crowley. Eso es muy demente, ¿verdad? Los poderes también de la magia durante la guerra. Bueno, es bien sabido que Winston Churchill consultaba ocultistas, o sea, no es raro para nosotros en estos programas, y lo hemos trabajado y lo hemos visto, que los políticos y quienes están detrás del poder también tienen una fuerte carga mística y que generalmente se hacen asesorar de pues, personas que trabajan en el ocultismo. Winston Churchill en este caso no está libre de todos esos rumores. Se dice que él contactó varios ocultistas para que poder hablar con pilotos británicos que habían muerto durante la guerra y saber cómo mover la estrategia y mover sus tropas. Y en ese contexto pues aparece Aleister Crowley con Winston Churchill, que se ofrece como espía para el gobierno inglés además. Y pues hay un atenuante con lo que contaba Alejandro. Está el documento que recibe Hitler y que fue deshecho por él, pero además también hay una restricción de la venta de su doctrina y de sus libros en Alemania. Entonces es como si Crowley con esto se hubiera llenado de mucha rabia, y además de ser tan patriota, pues por eso ofrece su ayuda y ofrece sus servicios como ocultista a Winston Churchill. Y pues Winston Churchill no solamente tiene a Aleister Crowley, tiene otros ocultistas pues que consulta de manera regular para poder mover las tropas y su estrategia. Y además, Alejandro, antes de ver algo sobre rock, que ya vamos para allá, Mussolini expulsa a Crowley Sí. de Italia, y hay una historia muy interesante de que había gente que cuando veía a Crowley y a Mussolini decían son iguales físicamente, y eso desesperaba al duce, ¿no? Sí, exactamente. En la década de los 20, Crowley adquiere una propiedad en Sicilia que se conoce como la Abadía de Telema, un lugar donde se realizaban rituales, orgías, un lugar donde falleció un hombre en extrañas circunstancias después de beber agua de un pozo contaminado, y lo que se comenta es que lo que ocurría en ese lugar eran auténticas vejaciones, tan así que el gobierno del duce en aquel entonces lo expulsa de Italia porque realmente consideraba que Crowley era un hombre que estaba lleno de excesos, un hombre que no era positivo para la comunidad, así que este era el gran contexto de este hombre. Sin embargo, todo eso que dicen que muere con agua contaminada, uno busca las historias, hay otros que dicen que fue que bebió la sangre del gato después de un ritual, o sea, lo tratan de asociar que básicamente fue en medio de un rito que este hombre pierde la vida, pero pues ya la historia ha demostrado que el hombre no perdió la vida durante el rito, sino pues que estaba enfermo, pero pues obviamente se usa todo esto. Y otros dicen que lo habían sacrificado. Vamos a ver a continuación un informe que nos trae un nuevo investigador aquí en Más Allá sobre los vínculos entre el rock y Aleister Crowley. Un saludo para Esteban y para todos los que nos están viendo desde YouTube y desde el canal Red Más en Más Allá. Bandas grandes han tomado la figura de Crowley como un referente para hacer música o para tocar temas un poco más densos. Entonces, entre esas bandas están grandes como lo fueron Led Zeppelin, quien por cierto Jimmy Page, el guitarrista de la banda, era un fiel seguidor de Crowley y era su seguidor espiritual. Él lo tomaba como su referente espiritual, cosa que trajo a la banda en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, su obra maestra Stairway to Heaven, eso se vio reflejado en el que hablaba pues de varios temas, y donde se rumorea que si la pones al revés van a haber mensajes subliminales en los que se hace alusión al ocultismo y a Aleister Crowley. Y pues no solo Led Zeppelin tomó a Aleister Crowley como referente, también lo tomaron otros grandes artistas como fue Ozzy Osbourne, quien hizo una canción llamada Mr. Crowley, hablando precisamente de esta figura, aunque él no lo hizo tanto por convicción, sino por vender. Y recordemos que el ocultismo y todos estos temas que son densos venden. Bandas como Motley Crue o Marilyn Manson, que tenían como una aura muy ocultista o con pentagramas, vendieron mucho precisamente por ello. O
tiempo llamaron mucho la atención por esa polémica que buscaban generar. Sin embargo, también actualmente sigue habiendo mucho de Crowley en el legado musical. Esto se vio en el más reciente trabajo de la banda Ghost, que es una banda de metal, en el cual la portada del álbum fue inspirada en la foto más icónica de Crowley, en la que él está posando así. Y de hecho, eso inspiró la portada y también inspiró el primer sencillo de ese álbum llamado Call Me Little Sunshine. La canción habla en cierta parte de lo que le pasó a Crowley en su momento, que fue juzgado en los años 30 y le preguntaron ¿por qué tu apodo es The Beast 666 o la bestia 666? Él dijo porque así me gusta que me llamen y ese es mi nombre, pero él le dijo al juez You can call me Little Sunshine, y de ahí salió esta canción, mostrando que pues el legado de Crowley en la música sigue siendo muy amplio y muchas veces es tanto por convicción como por vender, y es simplemente fascinante. Les ha hablado Alejandro Cortés en esta ocasión. Pueden seguirme en redes sociales en Instagram como Hellraiser_2112 o en Twitter como Ale_Achicopalao. Entonces, para que sí, estén al pendiente de todo. Gracias, señor Cortés, gracias por estar aquí. Un aporte más a Más Allá. Rubiela, nos acaban de contar un montón de cosas rápidamente, pero es que hablamos desde Led Zeppelin hasta los Beatles, hasta Ghost, hasta todo. O sea, parece que el rock tiene en esencia la filosofía de Crowley, y por eso el rock en general muchos padres lo ven como satánico, porque utilizan esos símbolos y efectivamente tienen la raíz de este ocultista. Por supuesto, esa fue una de las razones por las que mi papá me prohibió escuchar rock, y lo único que hizo fue hacer lo contrario. Te amo, papi. Bueno, pues realmente lo que sucede es que la filosofía del rock es contestataria, y al ser contestataria y al ir en contra de lo que ya está preestablecido, pues por supuesto que une su filosofía con lo que Aleister Crowley dice en su libro. Pero pues también es que hay mucho de misticismo y de marketing detrás de eso. O sea, tenemos que ser objetivos y ver hasta dónde es parte filosófica y hasta dónde es también el vender. Por supuesto, todos hemos escuchado las historias de Led Zeppelin, que creo yo que la parte más fuerte es con las maldiciones, porque Aleister Crowley era conocido por arrojar maldiciones, y que esas maldiciones perseguían a la gente. Y esto es lo que sucede con Led Zeppelin. Ellos están siendo de una u otra manera víctimas de una maldición. Se dice que porque Jimmy Page, al hacer uno de los ritos allí en este castillo, lo deja sin completar. Entonces desató fuerzas que estaban muy por encima de él, pues es lo que se dice, ¿no? La historia que se vende, y empieza una cadena de sucesos desafortunados con Led Zeppelin, que pues tienden para decir, bueno, puede que sí sea una maldición. Jimmy Page se rompe un dedo antes de iniciar uno de los conciertos, sufren un accidente automovilístico en donde están los hijos de Robert Plant, y a la hija de Jimmy Page no le pasa nada. Luego, después de eso, empieza la gira de conciertos, y estando ellos en gira llaman a Robert Plant a decirle que su hijo ha muerto, y no lo acompañan los miembros de la banda al entierro. Entonces, claro, todo empieza ese ambiente enrarecido, y la única vocal que fue acompañada en que fue llamada para hacer una colaboración en Led Zeppelin, Sandy, en el tema de Battle Evermore, no lo recuerdo ahorita bien, ella se resbala por las escaleras, se da un golpe en la cabeza y muere. Pero ya el detonante para que Led Zeppelin pues termine, o sea, finalmente no se acaba la banda, y también lo dejan en el punto cúspide de su misticismo, es la muerte del baterista, de John Bonham, quien muere ahogado por su propio vómito. Entonces hay una cantidad de sucesos que por supuesto algunos asocian a este amor y a esta obsesión que tiene Jimmy Page con Aleister Crowley. Y pues también en las entrevistas ya hoy día, señores, a Robert Plant, cuando le preguntan, bueno, ¿y usted qué piensa de esa época? ¿Usted qué tiene para contarnos de esa época? Él simplemente dice que él no se acuerda cómo escribieron Stairway to Heaven. Algunos dicen que fue en el castillo de Crowley, otros dicen que realmente fue en Gales, y que quieren mantener el estatus de que es algo místico, pues porque ellos están acusados de robarse el riff principal de la canción de Led Zeppelin. Hay un grupo que se llama Spirit, y la canción se llama Taurus. Ellos tuvieron una batalla legal muy fuerte porque dicen que ese riff era de Spirit, y pues finalmente lo gana Led Zeppelin, y pues es la mítica canción. Y pues conviene más decir que fue inspirada por un ente oscuro a que fue un plagio, obviamente. Alejandro.
Aquí hay algo muy fascinante sobre las maldiciones de Aleister Crowley. William John Bernasconi, un hombre que realiza un hurto en las instalaciones de la Golden Dawn en Londres, lo comienza a investigar Scotland Yard y resulta que le preguntan a Aleister Crowley, que en ese momento estaba viviendo en París, de qué opinaba del robo del cual había sido objeto. Y Crowley le dice, le pido, o más bien le exijo a este hombre que devuelva esos objetos cuanto antes o podría ser víctima de una maldición egipcia muy importante. Eso sale en diarios de la época, se convierte en un gran boom mediático y resulta que Bernasconi, años después, luego de realizar un hurto y de ser arrestado por las autoridades, comienza a sufrir una extraña infección en sus piernas, de la cual le tienen que amputar una de estas piernas y se comenta que este extraño suceso que le ocurrió a este hombre tenía que ver con esa maldición que le envió a Aleister Crowley luego de haber sido víctima de un hurto. Y bueno, y también está, me contaban, el guitarrista de Ozzy Osbourne, Randy después de que canta la canción famosa de Mr. Pues Crowley muere. es que con Randy Rhoads hay muchas cosas, ¿no? Ahí, vuelvo y digo, mucho está dentro de lo mítico y de lo que cuentan, otras cosas son las historias reales, pero pues Randy Rhoads muere y algunos dicen que fue después de haberse metido con estas fuerzas oscuras y haber ayudado a Ozzy Osbourne con este tema. Que es un tema que lo catapultó dentro de los maestros del metal y del rock. Bueno, los dejamos con este libro de Umbriel, de Urano, que se llama El Rey Oscuro. El Rey Oscuro, una novela de fantasía, gracias a los de Urano, que la consiguen en cualquier librería de Colombia y de América Latina. Ya volvemos, que esto es Más Allá, este es el símbolo. Un poco distinto. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de Aleister Crowley. Por favor, denos pulgar arriba y compartan este video si les gustan estas historias y así nos ayudan a sobrevivir y a estar aquí y a seguir contándolas, contando el misterio en Más Allá. Y hasta ahora llega alguien que ustedes adoran, que es la hija de la Tebaida, Joana Arenas. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, don Esteban. Ustedes han desarrollado muy bien la historia de Aleister Crowley, pero yo quiero contarle que alrededor de este personaje pues hay muchos mitos y leyendas como la que le voy a contar el día de hoy, que está muy relacionada con uno de los gustos de este señor y era el alpinismo. Resulta que en 1902, junto a su comunidad de montañistas, decide ir a escalar la montaña, la tercera cima más alta del mundo, la Kanchenjunga. Llegan hasta allí, suben alrededor de 7.000 metros de altura, pero en ese punto, él, que era el más experto de todos los que estaba en el grupo, decide darle una recomendación a sus compañeros y les dice que no se devuelvan por la ruta que tenían señalada, sino que vayan por otro lugar, porque seguramente, atención, seguramente va a haber una avalancha por esa línea. Sus compañeros no le prestaron atención, decidieron irse por ese camino. El resultado realmente impresiona, pues 4 personas fallecen en esa excursión. Por supuesto, el resto de la comunidad de alpinistas pues culpa a Aleister Crowley de esta situación. Incluso llegaron a decir que se presentó debido a una maldición que este personaje hizo para que sus compañeros fallecieran. Como resultado lo pusieron en la lista negra de esta comunidad, lo expulsaron y se dieron a la tarea de que nadie más lo recibiera como alpinista y ese fue el fin de su carrera como aficionado a las montañas. Mito, realidad, esto realmente no lo podemos saber. Lo cierto es que así como esta historia, son muchas las que se crean alrededor de este personaje que para muchos, incluso los diarios y los medios de comunicación, era el llamado anticristo. Quisiera, Esteban, que junto a nuestros invitados de hoy analizaran más un poco esto de la leyenda de los alpinistas y la maldición que Crowley pudo desatar para que esta cruel historia sucediera. Nosotros nos vemos en una próxima ocasión.
Muchas gracias, Johanna, por estar ahí, por este informe tan interesante. Y yo quiero decirle de una vez a Alejandro, esto sí es una historia brutal. O sea, Aleister Crowley se sube a una montaña y se mueren los compañeros y dicen fue porque nos echó una maldición, dice la gente y los periódicos. Lo particular de esto es que Crowley era un gran practicante del alpinismo, financia esta expedición para subir al K2 en 1902 junto a otro hombre millonario, Oscar Eckstein. De hecho, ustedes pueden buscar esto en Wikipedia como la expedición Eckstein-Crowley. Y resulta que cuando llegan a la altura de 6.096 metros, ojo que este número es muy importante, Crowley dice que comienza a sentirse mal. Ojo, estaban subiendo sin tanques de oxígeno a comienzos del siglo pasado, una auténtica proeza. Pasa esto de la avalancha, fallecen estas personas y Crowley dice, qué particular, yo llegué hasta la altura de 6.096, si invierto el orden en el cual está el número 9, obtendríamos el número 666, otro simbolismo que le daba a Aleister Crowley a esto. 3 años después, en 1905, asciende al Kanchenjunga. De hecho, es uno de los grandes hitos históricos porque asciende a una de las montañas de más de 8.000 metros allá en el Himalaya sin ayuda de tanques de oxígeno. O sea, un hombre con una muy buena condición de salud, con muy buenas capacidades de alpinista y que también es un hito en el ámbito del alpinismo. Bueno, esto es impresionante y además la leyenda negra que carga Crowley. Ya estamos a punto de terminar, ha sido un programa que a mí me ha gustado mucho. Me gustaría, Rubiera, que nos diera su conclusión y dónde pueden seguirla. Bueno, yo pienso que este es un tema que requiere de mucha lectura y de mucha conciencia. Hay muchas cosas que son rebatidas por la historia y que dicen, ok, no fue una maldición, lo que realmente sucedió fue esto y aquello, pero al vincularlo, por supuesto, con un personaje tan polémico como este, pues queda ese hilo de oscuridad y de querer saber más qué es lo que realmente pasa detrás de este personaje que es pues mítico y todo un ícono de la cultura actualmente. Pues nada, yo creo que hay que seguir investigando y hay que seguir leyendo. Yo quiero decirles algo, no se olviden del nombre Rubiera Hernández porque en un tiempo, estoy seguro, va a ser una autora de libros muy importante porque es muy buena investigadora. Métase en la cabeza. Rubiera, ¿dónde la pueden seguir? Me pueden seguir en Instagram y en Twitter como Rubi Investiga. Y bueno, muchas gracias a Alejandro Bernal, que fue el que inspiró este programa y que tiene un podcast brutal que se llama Mandrágora. Escriban Mandrágora y busquen lo que ahí tiene de Elena Blavatsky, de todos los ocultistas, él les cuenta la historia. Alejandro, ¿cuál es su conclusión y cómo lo pueden seguir? Esteban, muchas gracias por la oportunidad. Hablamos de uno de mis personajes favoritos de los últimos siglos, como es el señor Aleister Crowley, y mi conclusión es que es una figura que trascendió la leyenda y hoy en día es un auténtico ícono de la contracultura, por eso es tan referenciado en el ámbito del rock. En YouTube los invito a que sigan mi canal, si les gusta mi trabajo, busquen Mandrágora Misterios ahí en YouTube, donde hablo sobre los enigmas más importantes de la historia, y en redes sociales me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @. Bueno, y a ustedes muchas gracias por estar ahí. Solo me resta decir 2 o 3 cosas. La primera, en este programa abrimos las puertas del misterio y esto fue misterio. Esto es un personaje histórico que se mezcló con Hitler, con Churchill, con Pessoa, con Led Zeppelin. Es un personaje que marcó, por ejemplo, los movimientos sociales que estaban en contra de Vietnam, la idea del amor libre y que todavía sigue vigente, que quedaron muchas cosas por hablar. Pero aún así, Crowley siempre será el gran líder de alguna manera de los libertarios del mundo. Y hasta ahí se los dejo. Y no olviden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá. Se les quiere.